Bien, entonces vamos a iniciar con nuestra práctica en el Colab. Ya tenemos conectado y cargado el archivo y pues muy importante aquí eh, importar las librerías, ¿no? Entonces, que es esta primera parte del código: importar pandas, importar Seaborn, importar Matplot, que son como las librerías fundamentales que nos ayudan a la visualización de resultados. Entonces vamos a ir corriendo paso a paso y ir analizando la información. En este ejercicio lo que vamos a hacer es conectarnos con esta dirección URL donde hay una base de datos de los pasajeros del Titanic, y pues vamos a ir mostrando diferente información de este dataset. Entonces vamos a proceder con la carga del archivo. Ya nos dice que está ok. Y qué información tenemos. Entonces este dataset que contiene una columna de carácter entero que nos muestra los sobrevivientes, eh, clase en la que estaba, primera, segunda, tercera clase, el sexo, la edad y pues una serie de características sobre cada uno de los pasajeros. Entonces aquí tenemos esa información. Es importante siempre identificar qué tantos valores nulos tenemos, ¿no? Para saber qué tan buena es la calidad de la información que tenemos en el dataset. Entonces tenemos que, por ejemplo, de edad, nos faltan 19 datos. eh, Ciudad de embarque nos faltan algunos. El DEC nos faltan 77 datos. Entonces, en limpieza de datos podemos determinar si esta variable, pues que tiene tantos datos perdidos, nos es útil o no. Entonces, pues eso es parte de los que vamos a analizar. También que tenemos aquí, tenemos bueno, vamos a cambiarle los nombres. Entonces utilizamos un rename para cambiar a español, utilizar clase y tarifa. Esto pues para efectos del ejercicio. Y ahora vemos los encabezados, cómo nos quedan los encabezados de las columnas. Entonces ya sabemos que clase, primera, segunda, tercera clase, y tarifa. Entonces los valores de tarifa que tenemos aquí. Ahora vamos a mostrar valores, cómo está compuesto eh, la columna clase. Entonces sabemos que está tercera, primera y segunda clase. Ya con eso podemos identificarlo. También podemos hacer añadir columnas. Entonces con esta función pues identificamos si la persona es mayor de 60 años o no lo es, y podemos generar una nueva columna a partir de esto. Entonces aquí estaría nuestra categoría. Entonces si es mayor de 60, entonces ¿qué edad tiene? 22 años. Entonces pues es falso, y pues así identificar. Y lo mismo pues cuando surge una persona, pues sabemos que es una persona mayor. Aquí podemos identificar otra categoría. Entonces si es un bebé, si es menor de 15 años, entonces podemos correr aquí y volver a mirar los encabezados, y pues aquí ya tenemos una nueva columna que sí es baby. Entonces sí es menor de 15 años. Podemos definir una nueva variable, entonces que me convierta todo lo que me identifique como first en 1, second en 2, third en 3, y pues ir identificando como para pasarlos a variables numéricas, esas variables que son categóricas. Y ahora vemos cómo que nos queda compuesto. Entonces vemos aquí clase, tercera clase, primera clase, tercera clase, pues coincidente con lo que estaba aquí como variable categórica. Aquí lo pasamos a variable numérica. También vamos a identificar una consulta de las condiciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas son de sexo femenino que estén entre primera y tercera clase menores de 45 años? Entonces,
esto pues nos permite hacer como un filtrado y aquí identificamos tres personas. Eh, la pasajera 153, 132, 177, 736. Son tres de esas personas que cumplen con esas categorías. Y aquí ya empezamos a ver pues lo que son las gráficas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo estaba la distribución de clases? Entonces, esa distribución de clases, entonces en primera clase tenemos alrededor de unos poco más de 200 pasajeros, en segunda clase un poco menos de 200 pasajeros y en tercera clase el mayor volumen pues estaba cerca de 500 pasajeros. Vamos a ver cómo está esa distribución por edad. Entonces llamamos a esta función isplot y entonces por edades. Entonces de 0 a los 10 tenemos este segmento de la población, de 10 a los 20 tenemos este segmento de la población, de los 20 a los 30 vemos el mayor número de población, la mayoría de pasajeros del Titanic estaban en este rango de edad, de 30 a los 40 hasta los 80 años. Entonces así podemos ver una distribución por edades de cómo está compuesto nuestro dataset. Ahora vamos a hacer una gráfica de edad y clase. Entonces vamos a evaluar cómo quedaría esa distribución. Entonces utilizamos este diagrama de bigotes para determinar cuántos hombres y cuántas mujeres y en qué rango de edad tenemos. Los valores que vemos por fuera del diagrama de caja, que realmente es el nombre, son outliers, o sea, son datos que están, digamos, fuera digamos, de la media estadística. Y pues estos datos en algunas mediciones pues nos pueden afectar la medición, en otros pues nos pueden ayudar. Va a depender según el análisis que estemos haciendo. Ahora vamos a hacer un análisis cruzado entre la tarifa y la edad. Entonces vamos a hacer esta gráfica. Entonces esta gráfica nos dice que mmm, los pasajeros que más pagaron, por ejemplo, están en una tarifa cerca de los $500. La mayoría de la población está en el rango alrededor de los $50. Y entonces aquí podemos hacer un análisis eh, cruzado de dos características y podemos escoger pues algunos otros más. Aquí podemos hacer también un escalamiento y aquí construir una gráfica de los sobrevivientes según edad y clase, ¿no? Entonces tenemos que, aquí tenemos el número de sobrevivientes para tercera clase según el rango de edad en la gráfica inferior. Para primera clase y el rango de edad y para segunda clase los sobrevivientes por rango de edad. Entonces, ¿qué tenemos? Que la mayoría de sobrevivientes fueron de tercera clase, también porque pues sabemos que hay un volumen de los pasajeros que la mayoría eran de tercera clase y pues en rango más inferior pues de primera y segunda clase. También podemos ver un diagrama de dispersión según la tarifa y la edad. Vamos a correrlo. Bien, aquí podemos ver entonces el diagrama de dispersión de la tarifa con respecto a la edad por cada rango de edad, ¿no? Entonces, pues vemos un histograma en la parte superior y en la parte lateral derecha de cómo están compuestos los datos. Y pues vemos muy parecido a la dispersión cruzada que vimos anteriormente, pues también tenemos esta manera de visualizar los datos. Ahora vamos a ver otra matriz de dispersión
solamente con variables numéricas, teniendo como punto principal los sobrevivientes. Entonces vamos a identificar los sobrevivientes con color naranja y los que no sobrevivieron en color azul. Entonces vamos a ver temas como la tarifa, primera clase, segunda, tercera clase, y un cruce entre estas dos variables que sería como la diagonal. Entonces el diagrama aquí nos va a identificar cómo está esa distribución de datos por clase. Entonces si vemos, por ejemplo, para esto en tercera clase, eh, pues fueron más las personas que no sobrevivieron, mientras que en primera clase pues fueron más las personas que lograron sobrevivir. Y pues así podemos hacer el análisis con cada una de las variables. Para cerrar, también vamos a realizar una matriz que nos permita identificar clase edad según los sobrevivientes. Entonces, de nuevo, tomando naranjas como sobrevivientes y en azul los que no sobrevivieron. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver lo mismo en tercera clase, mayor número de personas que no sobrevivieron en el sexo masculino, y aquí tenemos sobrevivientes de género femenino en su mayoría, más sobrevivientes. Por rango de edad, el mayor número de sobrevivientes podemos decir que fueron personas eh, que están en la clase 2 entre 20 y 40 años. Podemos ver aquí que entre los hombres en la clase 2 pues la mayoría falleció en un rango de los 20 años, en los 40, de 20 a 40, y el mayor número de sobrevivientes fue en primera clase mujeres. Eh, Mientras que los hombres, entre hombres y mujeres, entre sobrevivientes y no sobrevivientes de género masculino, pues está como muy parejo. Entonces, este tipo de distribución pues nos permite también hacer análisis segmentado para generar nuevo conocimiento. Hasta aquí pues vamos a dejar esta tutorial de cómo hacer visualización de datos utilizando Python. Como ven, pues podemos generar diferentes tipos de gráficas. Hay unas librerías bien robustas que nos permiten generar estos diagramas y poder hacer análisis e interpretación pues ya de la información, pues que es lo que finalmente le agrega valor. Esto es todo por ahora. Muchas gracias.